Gracias por seguir en sintonía de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la primera reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México de la segunda legislatura. Se trata de una iniciativa que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambris y que dictaminó la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, que corrige una irregularidad en el numeral 7 del artículo 30. El objetivo de la reforma es consolidar al sistema de evaluación legislativa como un instrumento de rendición de cuentas, además de profundizar el principio de Parlamento abierto. El diputado Diego Orlando Garrido López, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, señaló que la iniciativa tiene como objeto el de brindar una mejor comprensión y certeza sobre la ejecución del sistema de evaluación de resultados del trabajo legislativo. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México acordó un convenio de colaboración con la Oficina de Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México a fin de promover la transversalidad de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la legislación local. Esto a propuesta del diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quien también solicitó que el Congreso organice seminarios informativos y actividades para el desarrollo de capacidades de las y los asesores, personal operativo y administrativo en turno con respecto a la Agenda 2030 y su implementación. El Congreso de la Ciudad de México pidió a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación la instrumentación de una campaña de concientización para difundir entre la población estudiantil y padres de familia información respecto a la campaña de desarme voluntario, sí al desarme, sí a la paz, así como la violencia y peligrosidad inherentes a la posesión de armas de fuego y su normalización en esos entornos. La propuesta fue presentada por el diputado Giancarlo Lozano, quien recordó que el pasado 21 de febrero un menor de edad se disparó en la mano izquierda con un arma de fuego cuando se encontraba en la escuela secundaria diurna número 79 República de Chile de la alcaldía Iztapalapa. El diputado Temístocles Villanueva presentó un paquete de reformas a diversos ordenamientos de la ciudad para generar recursos en contra de las expresiones y discursos de odio de personas servidoras públicas por sus efectos perniciosos y en favor de la protección de los grupos históricamente discriminados. Las reformas impactarían el Código Penal, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, Ley de Cultura Cívica, Ley de Establecimientos Mercantiles, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley de Protección y Fomento al Empleo y la Ley de Educación, todas de la Ciudad de México. Resaltó que más allá del control o censura de los discursos, el argumento central es la defensa de una libertad de expresión que ha sido construida en igualdad con la libertad y derechos de todas las personas, sin que un derecho esté por encima de otro. La diputada Gabriela Quiroga propuso reformar la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de garantizar la promoción activa de la participación de las mujeres y niñas en el deporte y en las actividades físicas con base en campañas de información y sensibilización a las audiencias deportivas, a las y los patrocinadores, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Quiroga señaló que el deporte femenino aún está a mucha distancia del masculino en relevancia, salarios o número de personas que lo practican y detalló que el patrocinio de marcas deportivas y las campañas publicitarias contribuyen a aumentar la brecha de género. Con el objetivo de reconocer la movilidad como un derecho humano y establecer la obligatoriedad de la colocación de dispositivos tecnológicos para combatir la inseguridad en las unidades de transporte público de pasajeros, el diputado Jesús Sesma presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Sesma argumentó que la reforma establecería la instalación obligatoria de cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de geolocalización conectados con los centros de monitoreo de las autoridades de seguridad ciudadana que permitan una intervención oportuna de las fuerzas del orden en caso de presentarse algún ilícito.
Con el objetivo de mejorar las instalaciones educativas para la actividad física y alentar el respeto y aprecio por la identidad nacional, la expresión cultural y artística, así como la cultura de cuidado al medio ambiente y la sustentabilidad, el diputado Héctor Barrera propuso reformar la Ley de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. La iniciativa promueve lineamientos para que la infraestructura del sistema educativo de la Ciudad de México incorpore tecnologías sustentables como captadores de agua de lluvia, separación de lodos en drenaje, separación y aprovechamiento de residuos sólidos, huertos, jardines, así como la utilización de materiales reciclados, incorporación de paneles solares o sistemas de generación de energías limpias, entre otros fines. La diputada Mónica Fernández impulsó un conjunto de reformas a la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México para que los carnavales conciten respaldo y apoyo en el marco de la ley como fuente de identidad, arraigo y la fortaleza de la cultura e historia de la capital. La reforma busca que las autoridades en materia cultural tengan la obligación de impulsar la celebración de carnavales en la Ciudad de México, así como colaborar con las autoridades responsables en la construcción de un registro, padrón y memoria histórica de los mismos, además de que las alcaldías impulsen las manifestaciones y expresiones culturales como ferias, fiestas, carnavales, tradiciones y costumbres que se llevan a cabo en su territorio. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México acusó a la mandataria Claudia Sheinbaum de enfocarse en la carrera presidencial del 2024 y utilizar recursos públicos para su promoción personal como la tarjeta Claudia, a la cual destinó 850 millones de pesos para su comunicación social. En una rueda de prensa, el coordinador Christian von Roerich dijo que el gobierno de Sheinbaum desdeña la atención a víctimas de feminicidio y en su lugar anda de gira por el país en medio de la peor crisis por el asesinato de mujeres. Argumentó que la salida de Armando Ocampo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Ciudad de México deja en claro que a Sheinbaum no le interesan las personas, sino un proyecto electoral que busca financiar desde las arcas públicas. El titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, delineó este martes las nuevas acciones operativas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con base en una estrategia denominada Ciudad Segura, que tendrá como eje la mejoría de las condiciones de paz y tranquilidad, proteger los derechos de la población, así como fortalecer la confianza y percepción de la ciudadanía sobre las instituciones de seguridad. El funcionario dijo que desde hace 3 semanas se realiza un análisis distinto del panorama criminal y tiene como punto de partida el estudio permanente de las zonas y territorios que registran mayor incidencia delictiva, que se traducen en acciones de investigación, prevención y reacción inmediata. Expuso que se está focalizando la intervención policial en la atención de los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, lesiones por disparo de arma de fuego y robo en general, con una perspectiva de actuación que contribuye a la atención de las causas generadoras de las violencias y los delitos, involucrando la participación de la ciudadanía. Destacó la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras dependencias federales como la Sedena, Semar y Guardia Nacional para el intercambio de información de inteligencia, el diseño y ejecución de las acciones operativas, así como la gestión y cumplimiento de órdenes de cateo y de aprehensión en las 16 alcaldías. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, felicitó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, por ser la primera entidad que completa el esquema de vacunación contra el COVID-19. En la matutina en Palacio Nacional, el funcionario dijo que la capital tiene más de cobertura en la medida en que ayudó al Estado de México, a Morelos y a otros estados vecinos a completar la vacunación. El gobierno de México considera que ya va de salida la cuarta ola de la pandemia por el coronavirus luego de 5 semanas de casos a la baja y con la mitad de los 32 estados del país con varios días sin muertes, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell. Señaló que hay un monitoreo y se registra un indicador francamente de salida de este ciclo epidémico. México acumula más de 5.5 millones de casos de COVID-19 y más de 318,000 muertes, la quinta cifra más alta del mundo.
El gobierno de la Ciudad de México anunció la vacunación contra el COVID-19 de personas rezagadas. Inicia a partir de mañana miércoles 2 de marzo, el jueves 3 y hasta el próximo sábado 5 en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva y el Censis Marina. Se prevé la primera, segunda dosis y refuerzos a las personas de 18 y más años con Sputnik V en la Sala de Armas. En Censis Marina se vacunará con primera y segunda dosis a jóvenes de 15 a 17 años, lo mismo que a jóvenes con comorbilidades de 12 y 13 años. Para la segunda dosis se administrarán vacunas de Pfizer, Sinovac, Astra y Sputnik. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, confirmó este martes en Palacio Nacional la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo, a fin de reencauzar los recursos asociados al mejoramiento de la infraestructura de planteles que carecen de servicios básicos. La funcionaria dijo en respuesta a una pregunta expresa en la matutina en Palacio Nacional que la decisión se tomó con base en una valoración de las necesidades que presentan las instituciones y tras constatar que realmente aún faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son aulas, sanitarios, que esto era algo que se pedía y se reclamaba y era una demanda justa en el regreso a clases. En enero, las remesas que envían mexicanos en el extranjero, predominantemente en Estados Unidos, registraron un nuevo récord histórico para un solo mes al sumar casi 4,000 millones de dólares, dijo el Banco de México. Según el ente emisor, en el primer mes de este 2022, los flujos de dinero a México sumaron un total de 3,931 millones de dólares, un aumento de 19.6% en comparación con enero del 2021, cuando se captaron 3,287 millones de dólares. También este martes y en medio de versiones extraoficiales sobre una presunta matanza en San José de Gracia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su política de abrazos y no balazos en lo que resta de su gobierno, aun cuando admitió que esta lleva tiempo para rendir frutos. Además, propuso que el cártel Jalisco Nueva Generación cambie de nombre porque afectan al estado de Jalisco. A pocos días del Día Internacional de la Mujer, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no persigue a nadie, y mucho menos a las mujeres. En su matutina este martes en Palacio Nacional, sostuvo que su gestión nunca ha pensado en intimidar a feministas o luchadoras sociales. Señaló que confía en que las manifestaciones que se lleven a cabo el próximo 8 de marzo transcurran de manera pacífica. El presidente López Obrador rechazó cualquier tipo de sanción contra Rusia ante la invasión a Ucrania, porque dijo, su gobierno quiere mantener buenas relaciones con todos los países del mundo, y planteó a Twitter que aclare la posible censura de cuentas de usuarios que emiten una opinión favorable a Moscú. Twitter tiene que informar sobre esto, no a la censura, no al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad, dijo. Expresó que México apoya a todos los ciudadanos, incluidos los rusos, porque es un país fraterno donde se atiende y protege a los perseguidos y refugiados, pero en la cuestión económica no es posible cerrar el territorio a nadie. Unos 50 mexicanos en Ucrania podrían ser repatriados a México junto con sus familias, dijo el titular de la oficina de la Cancillería, Daniel Millán, tras informar que este martes se dirige a la frontera con Rumania un autobús con 17 mexicanos y sus familias, quienes lograron salir de Kiev, la capital ucraniana, luego del conflicto armado. Agregó que también viajan en ese autobús 3 diplomáticos. Los connacionales llegarán hasta la ciudad fronteriza de Siret, en Rumania, para reunirse con el grupo de 26 que permanecen en la zona desde hace varios días. Le agradezco su compañía y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad. Nos vemos en la próxima.